Hola, ¿qué tal amigos? Estamos el día de hoy para hacer la lectura acerca de terapia narrativa con la autora Sabelieva Natasha 2016. De igual forma, esto ya lo hemos venido haciendo durante varios días y el día de hoy vamos a continuar con este texto. Conversaciones de reautoría. Bueno, les recuerdo, soy Sicomar Susano, así es que comenzamos con esta investigación de la semana. Conversaciones de reautoría son adecuadas para conversar con personas que buscan ayuda o que han experimentado eventos traumáticos, experimentan experiencias que pueden haber llevado a las personas a conclusiones equivocadas acerca de su identidad. Estos eventos no pueden ser cambiados, sin embargo, lo que sí hace una diferencia en sus efectos es la forma en que esos eventos son comprendidos e interpretados. El tipo de argumento en el cual se coloca un evento es el que hace una diferencia significativa en los efectos que este hecho tiene en la vida de la persona. Las conversaciones de reautoría tienen lugar entre el terapeuta y las personas que le han venido a ver e involucra la identificación y co-creación de argumentos de identidad alternos. La práctica de reautoría está basada en la suposición de que no es posible que ninguna historia pueda englobar la totalidad de la experiencia de una persona, pues siempre habrá inconsistencias y contradicciones. Siempre habrá otros argumentos que puedan ser creados para los eventos de nuestras vidas. Como tales, nuestras identidades no están hechas de una sola historia, estamos compuestos de múltiples historias. Por lo tanto, las conversaciones de reautoría involucran la coautoría de argumentos alternativos. White describe los siguientes elementos que constituyen un argumento: eventos en una secuencia, a lo largo del tiempo, organizado de acuerdo a una trama o tema. Sin embargo, en las historias que las personas llevan a terapia pueden advertirse leves rastros llenos de huecos difíciles de identificar. La labor del terapeuta es realizar preguntas que sirvan de andamiaje para ayudar a las personas a reunir las experiencias vividas, ejercitando su imaginación y sus recursos para asignar significados y su fascinación y curiosidad. Como resultado, se amplían las historias, se establecen raíces en aquellas, se rellenan los huecos y se logra una mejor identificación de esas historias. Veamos en el siguiente extracto de una conversación terapéutica como la historia presentada por una consultante presenta una serie de vacíos que es necesario rellenar. Ejemplo del caso 4. Por ejemplo, Germain puede haber llegado a la conclusión de que es un felpudo. Su terapeuta puede querer comprender estas conclusiones y buscar explorar su historia. Al hacerlo, Germain comienza a relatar historias acerca de cómo ciertos eventos que han ocurrido en secuencia a través del tiempo le han llevado a pensar que es un felpudo y por lo tanto merecedora de dificultades que está experimentando. Germain puede indicar un número de veces que ha dejado a otros dominarla, cuando ella no ha sabido defenderse, y rápidamente vincula esto con un tema de tener poca dignidad y ser felpudo. Esta es la historia dominante, problemática de la vida de Germain, es una historia de su identidad. Al escuchar esto, el terapeuta puede comenzar observando los efectos que esta historia tiene en la vida de Germain, de qué manera afecta su sentido del yo, sus relaciones, sus sueños. Ella puede también trazar su historia con algún detalle y descubrir que Germain no siempre se ha sentido como un felpudo. De hecho, este es un término con el que no estaba familiarizado hasta que su ex pareja, quien había tenido un trato degradante para Germain, lo usó para describirla. Aunque esta historización de la historia problemática y su localización dentro de una historia de relaciones inequitativas de género podría haber ayudado a Germain a ver lo injusto de su descripción como felpudo. Sin un argumento alternativo de identidad, Germain puede permanecer extremadamente vulnerable a pensamientos negativos acerca de ella misma. Por lo tanto, el terapeuta siempre busca momentos, acciones, pensamientos o historias que puedan contradecir el argumento problemático. En esta instancia, el terapeuta estaba interesado en la búsqueda de cualquier cosa que contradijera la descripción de Germain como un felpudo, una posible excepción a la trama dominante o a la que
o lo que es conocido en terapia narrativa como el resultado único, fue cuando Germain mencionó que recientemente había tomado la decisión de cambiar su número telefónico. Refirió que había decidido comenzar de nuevo, que no quería que ciertas personas, su expareja incluido, le llamaran nunca más y por lo tanto solo les daría el número a sus amigos y a sus familiares que le otorgaban apoyo. Mientras algunos de sus amigos pensaban que era un paso excesivo, Germain se mantuvo resuelta y lo hizo. Esta clase de eventos pueden ser los que catalicen la co-creación de una historia alternativa y de identidad para Germain, pero al fin es solo un evento. Podría ni siquiera ser un evento que ella en principio considere particularmente significativo. Se requiere una conversación de reautoría para hacer posible que ella considere este evento como relevante y explorar si es posible vincularlo a otros eventos a lo largo del tiempo, en una secuencia y de acuerdo a un tema, uno diferente a la historia problemática. Solo esta vinculación puede permitir el desarrollo de argumentos alternativas. Este es el papel de las conversaciones de reautoría. Las conversaciones de reautoría revigorizan los esfuerzos de las personas para entender lo que está sucediendo en sus vidas, qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y qué significado tiene. De esta manera, estas conversaciones estimulan un replanteamiento dramático con la vida e historia y proporcionan opciones para que las personas vivan sus vidas y relaciones de manera más plena. ¿Cuándo iniciar una conversación de reautoría? Carey y Russell indican que se puede iniciar una conversación de reautoría en cualquier momento de una entrevista, pero el principio clave es que el terapeuta asuma una posición de curiosidad y busque encontrar algún evento que contradiga a la historia dominante, resultado único. Estos eventos aparecen cuando se coloca atención a ellos, aunque sean muy pequeños, si hayan sido una acción o una intención de una acción. En el caso de Germain, descrito más arriba, el hecho de haber acudido a un terapeuta ya es un resultado único. Mal que mal, los felpudos no buscan ayuda, ya que solo sirven para que otros los usen y se limpien los pies con ellos. Se denominan resultados únicos esos eventos porque contradicen o se encuentran fuera del territorio de la historia problemática. Ejemplo caso 5. Mary ha estado experimentando ansiedad y el terapeuta está en búsqueda de algo que Mary haya hecho en sentido opuesto a lo que la ansiedad usualmente le dicta. No es papel del terapeuta señalar la contradicción, sino en cambio usarla como un punto de abordaje para el desarrollo de una historia alternativa. El terapeuta puede preguntar, por ejemplo, Mary, te he escuchado describir lo difícil que es para ti salir de la casa, los obstáculos que enfrentas en sesiones previas. Hemos visto con algún detalle la manera en que la ansiedad trabaja y los momentos en que tú sientes su presencia con mayor fuerza. Hoy mencionaste que te las arreglaste para llevar a tu hijo a la escuela esta mañana. ¿Puedo hacerte algunas preguntas acerca de esto? ¿Es la primera vez que eres capaz de hacer esto? ¿Es un fenómeno común o piensas que ha sido un evento significativamente diferente? Si Mary establece que este fue un nuevo acontecimiento o al menos algo que no es común, el terapeuta puede entonces continuar haciendo preguntas acerca de ello. Podría preguntar, por ejemplo, ¿qué crees que hizo esto posible? ¿Diste algunos pasos que llevaron a este evento? ¿Hiciste algunos preparativos? ¿En qué pensabas en ese momento que lo hizo más fácil? ¿Qué crees que te animó a hacer estos preparativos y dar este paso que te esperanzaba, que buscabas? ¿Qué dice acerca de ti? ¿De lo que piensas que a pesar de tus efectos de la ansiedad pudiste evitar? Tu invitación esta mañana. Haciendo este tipo de preguntas, el terapeuta está obteniendo más información acerca del evento y de la comprensión de Mary acerca de aquel. Al mismo tiempo, estas preguntas le están permitiendo a Mary conferir al evento, acompañar a su hijo a la escuela, un sentido y su significado. Esto es impuesto por el terapeuta, sino que ocurre Esto no es impuesto por el terapeuta, sino que ocurre a través del proceso de indagar. Si un evento como este puede adquirir significado, entonces se conseguirá despertar la curiosidad de la persona acerca de aquel y se podrá aprovechar. Entonces
Se hace posible hacer preguntas que lleven a la fascinación con estos eventos desatendidos. Una vez que un evento como este ha sido ricamente descrito, el terapeuta puede entonces buscar ligarlo a otro evento. No importa lo significativo que llegue a ser un solo evento, no importa qué tan fuerte pueda contradecir el argumento problemático dominante, un evento por sí solo siempre será vulnerable. Es de vital importancia vincular los resultados únicos a otros eventos para vincularlos entonces en un argumento alternativo. Entonces el terapeuta puede hacer preguntas como: ¿has hecho en alguna otra ocasión algo como eso? ¿Has hecho en alguna ocasión preparativos como estos o has dado pasos similares? ¿Ha habido otras ocasiones en que tu cuidado y amor por tu hijo te han permitido escaparte de la ansiedad? ¿Ha habido otras ocasiones, ya sea más recientes o en el pasado, más remoto, en que hayas demostrado un sentido similar de fortaleza o fuerza de voluntad, un sentido de determinación similar? Si puede identificarse, aunque sea otro evento similar en la historia de Marie, entonces pueden ser ligados a través del tiempo en una secuencia acorde a un tema y puede ser el comienzo de un argumento alterno. En esta situación, Marie podría recordar una ocasión en que fue capaz de visitar a un amigo que lo necesitaba. Ella fue capaz de limitar la influencia de la ansiedad hablándose a sí misma con calma y respirando lentamente, lo que hizo la visita posible. Mary podría identificar que esto fue similar a alguna manera a llevar a la escuela a su hijo, porque ese fue otro ejemplo que en un momento en que no permitió que la ansiedad lo detuviera para hacer algo que era importante para ella. Si el terapeuta le pidiera nombrar esta otra historia que parecería estar tomando forma, Mary podría llamarla Reclamando mis relaciones y mi vida. El siguiente proceso de reautoría podría incluir ampliar esta historia preferida alternativa. Mapa de fases de las conversaciones de reautoría. White ha descrito un mapa de conversaciones de reautoría, el cual ayuda a comprender la dirección que está tomando la conversación. Este mapa divide a las personas de los terapeutas en dos categorías: preguntas de panorama de acción y preguntas de panorama de conciencia. Preguntas de panorama de acción son una serie de interrogantes acerca de eventos y acciones que se realizan una vez que haya sido articulado un resultado único. Ejemplos de este tipo de preguntas son las siguientes: ¿puedo hablarme un poco de lo que ha pasado ahí? ¿En dónde estaba? ¿Quién estaba cerca? ¿Cuáles fueron los pasos que tomó para estar lista para lo que hizo? ¿Cuál piensas que es el momento de decisión que te llevó a ser capaz de hacer lo que hiciste? ¿Fue este evento inusual o hubo épocas en las que has hecho este tipo de cosas? ¿Ha habido ocasiones en las que te has arreglado para hacer esto? ¿Cómo manejaste esto entonces? Preguntas de panorama de identidad. Estas preguntas animan a las personas a explorar un territorio diferente. Estas están relacionadas con las implicaciones que estos argumentos alternativos tienen en términos de la comprensión de las personas acerca de su propia identidad. Las preguntas panorama de identidad invitan a las personas a reflexionar de manera diferente en sus propias identidades y las identidades de otros. Por ejemplo, ya que has estado describiendo esas ocasiones cuando has sido capaz de evadir la influencia del problema o cómo has sido capaz de engañarlo. ¿Qué piensas que dice esto de ti como persona? Cuando te mantuviste firme en tu decisión de cambiar tu número telefónico, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué nos dice esta acción acerca de las esperanzas de tu vida? Cuando caminaste con tu hijo a la escuela, aunque esto significó que de alguna manera debías evitar los sentimientos de ansiedad, ¿por qué era importante para ti hacer esto? ¿Qué nos dice esto de tus valores en relación con el cuidado de tu hijo? ¿Por qué es algo tan importante para ti? ¿Qué crees que dice este hecho de que te preocupes por esto? Si fuera mayor, ¿qué reflejaría esto para tu hijo acerca de ti como persona? Las conversaciones de reautoría van desde preguntas de panorama de acción a las preguntas de panorama de identidad. Ejemplo del caso 6. Tracy tiene 22 años de edad y 2 hijos, Alex de 4 años y Melissa de 2.
Tracy ha estado separada del padre de sus hijos por cerca de un año y dice que es lo mejor que pudo haber hecho, ya que él estaba cada vez más agresivo y los niños comenzaban a tenerle miedo. Recientemente, sin embargo, Tracy se ha sentido realmente deprimida, como si no hubiera algo que esperar en la vida. Ha comenzado a sentirse preocupada cuando va a las tiendas, no se siente con ánimo de salir mucho y está preocupada de no ser la madre que sus hijos necesitan. Tracy solía pasar algún tiempo saliendo con sus amigas, pero recientemente no ha sido capaz de encontrar a alguien con quien se sienta a gusto para dejar a sus hijos bajo cuidado. Su madre, quien ha tenido gran parte del cuidado de los hijos desde que nacieron, en estos momentos está lejos visitando parientes. En el cumpleaños de Alex, hace unas semanas organizó una fiesta para 6 de los amigos de kindergarten, del kindergarten de Alex, y aunque se preocupó con antelación, se encontró con que manejó todo muy bien y todos pasaron un buen rato. Además de este evento, sin embargo, no ha pasado gran cosa. Tracy dice que no se sintió muy mal mientras los niños estuvieron despiertos, pero que por la noche no pudo evitar sentirse mal consigo misma y preocupada por el efecto que su depresión y preocupaciones pudieran tener sobre sus hijos. Tracy dice que no había estado muy entusiasmada en venir a consulta porque pensaba que sería juzgada como una mala madre y esto podría hacer que le quitaran a sus hijos. Al interior de esta conversación inicial, existen una cantidad de temas que Tracy identifica como problemáticos para ella, incluyendo depresión, preocupación y no ser suficiente buena como madre. Después de alguna conversación o una más de estas etiquetas pudieron ser externalizadas como la depresión, la preocupación o la voz de la madre no suficientemente buena. Los efectos de estos argumentos dominantes podrían ser meticulosamente explorados y reconocidos y su historia detallada. En esta conversación, los efectos únicos o eventos que Tracy mencionó y que contradicen en esta conversación los efectos de los problemas actuales podrían ser seguidos no solo por la vida de Tracy, sino también en la de los niños. Entonces habría oportunidades para regresar a los numerosos resultados únicos o eventos que Tracy mencionó y que contradicen las historias problemáticas. Uno de estos eventos es cuando Tracy se las arregló bien en la fiesta de cumpleaños, aunque con la depresión y la preocupación podrían haberla hecho no seguir adelante. Otro consistió en que Tracy, viniendo a consulta, aunque el miedo a ser juzgada y culpada podría haberla mantenido lejos. Otras aproximaciones a una historia preferida estuvieron implicadas por algunas declaraciones que hizo Tracy, y estos pueden ser otras posibilidades para comenzar una conversación de reautoría. Por ejemplo, hubo ciertas afirmaciones de Tracy que fueron inconsistentes con su historia como una mala madre. Su comentario de no tener nadie con quien se sintiera a gusto para dejar a sus hijos bajo su cuidado, su preocupación acerca del efecto que su depresión y ansiedad estaban teniendo en sus hijos y la búsqueda de consejo como resultado, su acción de dejar al padre de los hijos porque estaba comenzando a hacer que sus hijos fueran temerosos de él. En todas estas declaraciones y esta acción implicadas obligaciones hacia sus hijos que no están presentes en su descripción de ella como no suficientemente buena y un fracaso como madre. Habiendo identificado estos resultados únicos, puede comenzar una conversación de reautoría. Podría comenzarse primero con algunas preguntas de panorama de acción. Tracy, ¿podríamos hablar un poco acerca de la fiesta de cumpleaños de Alex? Dijiste que era un gran momento en el que habías mantenido la preocupación a un lado. ¿Puedes contarme más acerca de la manera en que lo hiciste? ¿Qué pasos seguiste? ¿Qué nombre le darías a estos pasos? ¿O algunas cosas que le dijiste a ti misma en ese momento? ¿Qué crees que fue lo que hizo la diferencia? Una de las metas clave de estas preguntas de panorama de acción es posibilitar a Tracy otorgar significado a estos eventos. Otra meta clave es crear la oportunidad de Tracy para pensar más en el fundamento de estos eventos, incluyendo habilidades particulares que utilizó para hacer los comportamientos únicos posibles. Tracy contestó que ella había reflexionado mucho en la preparación de la fiesta y que había comenzado desde varios días antes
y que sabía todo lo que significaba para Alex tener una fiesta y estaba decidida a hacerlo por él. Esta podría ser la oportunidad de hacer algunas preguntas de panorama de identidad. Estas preguntas invitan a las personas a reflexionar sobre eventos de sus vidas para determinar lo que estos eventos dicen de su identidad. Entonces Tracy podría poner esto en claro. Tú sabías que la preocupación trataría de imponerse con la organización de esta fiesta, por lo que comenzaste antes del usual y fuiste más meticulosa de lo que nunca había sido. Y eso a pesar de los efectos de la preocupación de los que hemos hablado antes, que son en ocasiones ciertamente abrumadoras para ti, fuiste no obstante capaz de proseguir porque sabías lo mucho que significaba para Alex. ¿Qué crees que dice esto acerca de tu preocupación por Alex y por lo que quieres para él? ¿Qué crees que dice esto acerca de tus expectativas como madre? Tracy entonces continuó describiendo sus grandes esperanzas para Alex y Melissa. Eran esperanzas que incluían un hogar seguro y amoroso y la oportunidad de hacer amistades y divertirse. Al preguntársele cómo podría haber sido la historia de estas esperanzas, Tracy dijo que su niñez no había sido amorosa y que algo que comprendió a los minutos de haber quedado embarazada con Alex fue que quería algo diferente para sus hijos. Cuando se le preguntó si esta decisión estaba vinculada al cuidado que ella tenía de no dejar a sus hijos en compañía de nadie, a menos que ella realmente confiara en esa persona y la manera en que había buscado consejería por la preocupación de los efectos de su depresión ocasionara con sus hijos en el presente, Tracy dijo que estaban ligados, todos tenían que ver con su amor y preocupación por sus hijos. Este es el comienzo del desarrollo de nuevas conclusiones acerca de la identidad de Tracy, alguien que ama y cuida a sus hijos a pesar de los obstáculos que a veces han sido colocados en su camino. Cuando se le preguntó qué nombre le pondría a este cuidado y a sus esperanzas para sus hijos, ella decidió llamarle Esperanzas para una vida mejor. Mientras se desarrollaron estas conclusiones de identidad, se regresa nuevamente al panorama de acción. ¿Puedes decirme otras ocasiones en las que has actuado de acuerdo a tus esperanzas para una vida mejor? ¿Qué podría haberte visto hacer en el pasado que me hubiera dicho que esas esperanzas eran importantes para ti en esa época? Si tu madre hubiera estado ahí, ¿habría algunas acciones tuyas que ella hubiera podido recordar que encajaran con ser alguien que se sostiene en las esperanzas para el futuro? Estas preguntas de panorama de acción pueden también proyectar el argumento preferido hacia el futuro. Si observamos estos actos recientes de cuidado que tú has demostrado por tus hijos, dejar la relación anterior, continuar con la fiesta de cumpleaños a pesar de la influencia de la preocupación, no dejar a tus hijos con adultos en quienes tú confíes completamente, buscar ayuda por tu preocupación por tus hijos y qué otros pasos estarían disponibles para ti en el futuro. ¿Por cuánto tiempo esperas vivir tu vida de acuerdo a estas certezas acerca de lo que es importante? Después de escuchar sus respuestas para esta clase de preguntas, podría ser tiempo de hacer algunas preguntas adicionales de panorama de identidad con la finalidad de contribuir más adelante a nuevas conclusiones de identidad. Tracy, me parece que me estás contando varias historias que demuestran que cuidas y amas a tus hijos y que también involucran tus esperanzas de que las cosas pueden ser diferentes en el futuro. ¿Son estas cosas las que son importantes para ti? ¿Puedes decirme más acerca de la manera como has llegado a creer esto? ¿Ha habido otras personas en tu vida que te han enseñado acerca del amor por los niños y acerca de sostenerse en la esperanza aun cuando las cosas son difíciles? Y si así es, ¿qué crees que dirían en este momento acerca de ti y de tus acciones? White ha sugerido que las siguientes temáticas de estados intencionales para preguntas de panorama de identidad, las que buscan explorar las intenciones, esperanzas, valores y obligaciones que modelan las acciones de las personas más que cualquier déficit interno o deficiencias, más bien cualquier clase de recursos, fortalezas o cualidades. Los estados intencionales hacen más probable la construcción de una identidad alternativa. Estas temáticas son las siguientes: intenciones o propósitos, valores y creencias, esperanzas y sueños, principios para vivir, compromisos. White ha descrito una jerarquía de estos estados intencionales ya que parece ser más fácil
a las personas responder a las preguntas acerca de estos estados intencionales si se comienza haciendo preguntas acerca de sus intenciones o propósitos que han delineado una acción particular. Después preguntarles acerca de los valores y creencias que les han dado sustento a estas intenciones o propósitos. Después las esperanzas y sueños que están asociadas con valores. Después los principios de vida que están representados por esas esperanzas y sueños. Y finalmente los compromisos o aquello por lo que las personas sostienen en la vida. Cada nivel abarca al nivel anterior y se extiende sobre él de alguna manera. Existe una diferencia significativa entre una intención que involucra a una acción en una ocasión particular y por el otro lado articular una manera de ser en la vida o la postura en la vida. Mientras más lejos se llegue en la jerarquía hacia los compromisos, más densa será la historia alternativa. Si una persona puede articular con claridad sus principios para vivir y su postura en la vida, es más probable que sepa los pasos que debe tomar en el futuro para actuar de acuerdo a esos compromisos. Carey y Russell indican que con frecuencia no es suficiente darle un nombre a una historia alternativa, aun cuando ha sido creada para vincular comportamientos únicos clave. Aún será muy frágil y tenue, por ejemplo la historia de Mary en el caso 5 de reclamar a mis relaciones y mi vida podría fácilmente ser sacudida si ocurriera un evento que provocara la recurrencia de la ansiedad. La historia de Tracy de esperanza por una vida mejor podría ser ensombrecida rápidamente por sentimientos de fracaso si otra persona expresara dudas acerca de su cuidado por sus hijos. Por esta razón, se sugiere hacer una serie de preguntas circulares que ayudan a enriquecer la historia alternativa. Por ejemplo, en la historia de Tracy, podría preguntarse lo siguiente. Tracy, acerca de este compromiso de mantener la esperanza que has estado describiendo, ¿hay alguien que no se sorprendería de escucharte hablar de esa manera? ¿Existe alguien que reconocería y apreciaría lo que tu compromiso con la esperanza representa para ti? ¿Hubo alguien que te introdujo a la idea de sostenerte de la esperanza por un futuro diferente? Si fue así, ¿por qué piensas que te eligieron para compartir contigo esta lección? ¿Qué piensas que vieron en ti que les hizo pensar que eras capaz de llevar a este compromiso a lo largo de tu vida? ¿Hubo algo que puedan haberte visto hacer en el pasado que les haya dicho que tu compromiso era importante para ti en ese entonces? ¿Qué piensas que haya significado para ellos ser capaces de compartir este compromiso contigo? ¿Qué significaría para ellos verte tomar acciones ahora y que a pesar de los efectos de la preocupación, tú estás encontrando maneras de respetar tu compromiso con el amor y los cuidados y para sostenerte a la esperanza de que la vida será diferente para tus hijos? ¿Qué crees que dirían si estuvieran aquí con nosotros? ¿Cómo lo dirían? ¿Habría alguna manera de conservar la presencia de esta persona cerca de ti en los próximos días? Carey y Russell indican que estas preguntas evocan la visión y perspectivas de personas que pueden contribuir al desarrollo posterior de la historia alternativa, en este caso, mantener la esperanza. Ellas vinculan el nuevo relato de identidad en un sentido histórico y también a las historias de las vidas de otras personas. ¿Cómo saber que se han efectuado suficientes conversaciones de reautoría? Carey y Russell afirman que podemos saber que estas conversaciones han sido efectivas cuando la historia problemática deja de dominar el discurso del consultante y la historia alternativa está comenzando a predominar. Sin embargo, es necesario recordar que siempre existe el riesgo de que la historia dominante problemática pueda resurgir y por lo tanto los terapeutas debieran efectuar conversaciones para prevenir recaídas. Otras conversaciones en la terapia narrativa. Además de las conversaciones de externalización y las conversaciones de reautoría, White desarrolló otras conversaciones en el marco de la terapia narrativa, las cuales solo describiremos en forma somera en este artículo, en este documento, debido a las conversaciones descritas son las más comunes en la práctica terapéutica. Conversaciones de remembranza. White ha tomado esta idea de la antropóloga Barbara Mayeroff y White usa este juego de palabras para dar énfasis
a cómo la vida de las personas están entrelazadas. White usa la metáfora que cada persona tiene un club en la vida y que puede escoger quiénes serán los miembros de ese club y las personas que contribuyen a que nos vemos de cierta manera y seamos como nos gusta ser. En este tipo de conversaciones se entrevista al cliente sobre alguna persona que haya tenido alguna influencia en él. Una vez que se han identificado los resultados únicos, el terapeuta puede hacer preguntas acerca de otras personas en la vida del consultante que puede conocer acerca de estos resultados únicos, o alguien en la vida en el cliente que está familiarizado con sus sueños y esperanzas. Se explora acerca de la influencia positiva de esa persona en la vida del cliente y luego se explora la influencia que el propio cliente puede haber tenido en la vida de esa persona. Por ejemplo, en el caso de un chico que ha abandonado la escuela, si éste menciona a un profesor que lo trataba bien, se podría preguntar: ¿qué hacía este maestro cuando dices que te trataba bien? ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que te trataba así? ¿Qué crees que veía en ti ese maestro? ¿Cómo te lo hacía saber? ¿Qué anhelos o deseos crees que tenía ese maestro para ti? Una vez explorado esto, se le puede preguntar también: ¿y qué impacto crees que tú hayas tenido en la vida del maestro? ¿Qué crees que significó para él la relación contigo? La idea principal al hacer este tipo de preguntas es subrayar cómo la identidad se constituye en el contexto de estas relaciones entrelazadas. Obsérvese la similitud de este tipo de preguntas con las ejemplificadas al final del ejemplo del caso número 6. White ha descrito 2 artículos en los cuales se describen conversaciones de remembranza para ser usadas con personas que están atravesando por un duelo por la pérdida de un ser querido, a las que denomina conversaciones de reintegración, en el trabajo con testigos externos. Este tipo de conversación es una variante del trabajo con equipos reflexivos y que además trabajo con testigos externos. Esta faceta de la terapia narrativa tiene que ver, además está inspirado por el trabajo de la antropóloga Barbara Mayeroff. White propone que en la terapia se pueden implementar prácticas que sirvan como ceremonias de definición que contribuyen a validar y fortalecer las historias de los clientes. En esas conversaciones, el terapeuta entrevista al cliente en presencia de un grupo de testigos externos. Estos pueden ser otros terapeutas, familiares o amigos del cliente, pero frecuentemente son personas que han tenido experiencias similares a las que éste está viviendo. Primero, el terapeuta entrevista al cliente mientras los testigos externos escuchan en silencio. Tras la entrevista, él o los clientes cambian de lugar con el equipo y escuchan mientras el terapeuta entrevista a los testigos o los testigos hablan entre ellos sobre lo que significó escuchar la sesión. Al terminar, el terapeuta entrevista al cliente sobre cómo fue para él escuchar a los testigos. White ha diseñado un mapa en el que describe detalladamente los pasos de las ceremonias en definición en la terapia. El objetivo de este tipo de ceremonias de definición es conectar las historias de las vidas de las personas. Tener testigos al contar la historia propia puede hacer que ésta sea más significativa. Esto es especialmente importante cuando se trata de contar historias alternativas que estamos tratando de establecer y cultivar en el contexto de otras historias dominantes que ya están arraigadas y que influyen de maneras negativas sobre la identidad. Documentos terapéuticos. En la terapia narrativa, a diferencia de otros enfoques de terapia, se usan materiales escritos que se envían a los clientes entre sesiones o al finalizar la terapia. Estos documentos son descritos por White y Epstein como cartas terapéuticas y cartas documentos. Cartas terapéuticas. White y Epstein describen una serie de cartas que son enviadas por correo ordinario a los clientes, ya sea para invitarlos a sesiones terapéuticas entre sesiones o que son enviadas al final de la terapia. Cartas de invitación. Se transcriben ejemplos de contextos terapéuticos y cartas enviadas a los miembros de la familia que no acudieron a entrevistas con los terapeutas. El caso de Sally. 6 semanas después del suicidio de su marido, la señora Jones empezó a vagar por las noches en estado de trance, acompañada por su nieto de 12 años. Le decía a su vecina que estaba buscando su refugio para su nieto
al que ella confundía con sus hijas ante los abusos sexuales de su marido. Sus hijas, Sally, Margie y Joan, vivían ya por su cuenta. La señora Jones acudió por decisión propia al servicio psiquiátrico comunitario, donde gradualmente se ayudó a recordar y dar algún sentido a una pesadilla de 30 años de torturas sexuales. Una corta estancia en un hospital la ayudó en este proceso. Margie y Joan 3 años antes se habían confesado mutuamente que su padre había abusado de ellas. Se alarmaron e indignaron sobremanera al oír sus respectivas revelaciones. Aparte de su propio problema, también estaban preocupadas por los abusos que habían sido sometidas por los hijos de Joan de 7 y 4 años de edad. Toda la familia fue enviada al centro Leslie para valorar el abuso cometido con las nietas y ayudar a la familia a reconstruir su historia. El nieto de 12 años, que fue concebido a causa de la violación de la hija por parte del padre, ya había sido trasladado de casa de su abuela a la de Joan. Sally tenía una larga historia psiquiátrica y se le consideraba incapaz de cuidar de él. A veces creía que estaba poseída por el demonio. Nos entrevistamos con la señora Jones, Margie, Joan y el marido de Joan, Barry. Todos expresaron una gran preocupación por la ausencia de Sally y su firme negativa a volver a acudir a cualquier otro lugar psiquiátrico. Tanto a nosotros como a la familia nos parecía importante que Sally participase en la reconstrucción de los hechos, especialmente en lo referido al tema de su alojamiento de su hijo. La familia también pensaba que se debía tomar alguna decisión sobre el hecho de informar al joven de quién era su padre. Eileen dirigía la conversación mientras yo redactaba la siguiente carta. Después leí el párrafo para discutirla y obtener su aprobación. Estimada Sally, nos hemos encontrado todos en el centro Leslie y hemos sentido mucho tu ausencia. Tuvimos que hablar tanto de ti que decidimos escribirte. En nuestras vidas siempre hay piezas que deben descifrarse y encajar unas con otras para que la existencia tenga sentido para nosotros y podamos diferenciar entre justicia e injusticia, entre amor y tortura, entre las mentiras que nos dijeron y la verdad que ahora es evidente. Margie y Joan están más en deuda contigo porque ahora se dan plenamente cuenta de que en buena parte te has sacrificado para salvarnos. Nos enseñaste cómo escondernos, cómo protegernos y cómo escapar. Tú has cargado con el peso de la opresión de la familia. Todos te queremos, respetamos y admiramos por lo que has hecho por los demás. Ahora queremos corresponderte y hacer por ti lo que tú hiciste por nosotros. En el pasado nadie te creía, en realidad no éramos capaces de creernos a nosotros mismos. Hace 3 años, Margie y Joan se atrevieron a decirse la verdad mutuamente. Desde entonces nuestras vidas han ido recomponiéndose dolorosamente y la confusión y la locura están desapareciendo. Nos hemos reunido como hermanas con amor y comprensión mutuos y nos gustaría que te unieses a nosotras. Hay un hueco muy grande cuando tú no estás. Nos gustaría devolverte todo lo que nos diste en el pasado porque fuiste la que más sufrió y la más torturada. Todos hemos sido engañados para que nuestro padre pudiera ejercer su violencia y sus torturas sexuales sobre nosotras. Todas fuimos víctimas y ahora somos sobrevivientes. El paso siguiente es poner las cosas en su sitio para todas nosotras y dar testimonio de la opresión que ejercen los hombres sobre las mujeres y las niñas. Sabemos que no va a ser fácil y que va a llevar su tiempo, pero estamos decididas a hacerlo. Deseamos que tú también estés aquí con nosotras para poder reclamar tu propio yo. Como familia hemos sido una zona ocupada, invadida y aterrorizada por un padre opresor, pero ahora podemos y queremos recuperarnos a nosotras mismas y nuestros cuerpos, nuestra dignidad y nuestro orgullo. La mejor forma de contraatacar es como familia, porque no hemos agotado toda nuestra fuerza. Tú fuiste quien lideró la mayor parte de la lucha en los malos momentos y quizás seas la más debilitada. Nos gustaría devolverte esto ahora, parte de nuestra fuerza, porque tenemos más que suficiente. Gracias a ti nos hemos hecho fuertes, las mujeres fuertes que somos, y tenemos una gran deuda contigo. Has luchado sola, ahora contraatacaremos todos juntos, con mucho cariño. El caso de la señora Smith. La señora Smith
llamó al centro Leslie a principios de febrero pidiendo ayuda para su familia. Estaba muy preocupada por su hija mayor, Jane, de 15 años y medio, a quien describía como una persona con una autoimagen muy pobre, en conflicto permanente con su madre, con una actitud agresiva hacia los otros miembros de la familia y que no iba a la escuela. Se concertó una cita para 6 semanas más tarde. En este punto nos disponíamos de más información, salvo el hecho de que era una familia compuesta por los padres y 2 hijas. La otra hija tenía 9 años. Llegó la hora de la entrevista, pero la familia no apareció. Unos 15 minutos después recibimos la llamada telefónica desesperada por la señora Smith, diciendo que todo aquello parecía inútil. Jane se había negado a acudir a la cita y se había desencadenado una gran pelea familiar. Por preguntas posteriores descubrimos que, entre otras cosas, Jane se había negado a salir de casa porque tenía una erupción de acné especialmente virulenta. Al final de nuestra conversación quedamos en que nos encontraríamos con o sin Jane. Al cabo de 2 semanas, entre tanto, mandaríamos una carta a Jane. Redactamos la siguiente carta. Estimada Jane, te estoy escribiendo porque no pudimos vernos el miércoles pasado a las 5. Me llamo Mary. Trabajo en el centro Leslie desde hace 4 años. Tengo una hija apenas algo más joven que tú. Cuando tu madre llamó para decirnos que tu familia no vendría, decía que te sentías mal por el acné que te había salido. Puedo entender cómo te sentías. A veces yo también tengo erupciones en la cara y el cuello. Me resulta difícil escribirte cuando ni siquiera sé cómo eres. Si me mandas una foto, yo te enviaré una mía. Bueno, está claro que las cosas van mal en tu familia. Hacerse mayor es muy duro en estos tiempos. Estoy segura que es más difícil de lo que era antes. Parece que a veces no vas a la escuela y que no consigues salir adelante con tu vida. Eso haría sentir fatal a cualquiera. Cuando me encuentre con tu padre y con tu madre la próxima vez, pensaré que probablemente has tenido otro ataque de acné y yo sé lo que es dar la cara cuando no se está en un buen momento. Lo hago bastante con frecuencia. Así que lo entenderé si no te sientes con fuerzas para venir y enfrentarte a tu futuro. Pero por otra parte, me sentiría muy mal teniendo que hablar a tus espaldas con tu padre y con tu madre. He estado dándole bastantes vueltas a este dilema y se me han ocurrido algunas ideas. Me pregunto qué te parecen. ¿Podrías conseguir que un amigo te representara en la sesión como un abogado, venir en tu lugar y hablar por ti? Si eso no es una buena idea, ¿qué te parece si dejas a tu padre o a tu madre elegir algún amigo suyo que te represente? Si no te gusta la idea, ¿qué te parece si estás en tu casa cerca del teléfono mientras tus padres están aquí? Así podré llamarte así podré llamarte si tengo la impresión de que a tus padres se les ha olvidado lo que es tener tu edad, y te preguntaré unas pocas cosas sobre lo que sientes tú. Me da la impresión de que tienes tus padres bastante preocupados por ti. Si de verdad quieres enseñarles una carta a tus padres, no importa, preferiría que no lo hicieses. Tengo planeado encontrarme con tu padre y con tu madre el miércoles 3 de abril a las 5:30. Supongo que podrías venir o que podrías no venir, o que podríamos poner en práctica alguna de estas otras ideas. Supongo que la decisión es tuya. Bueno, adiós por ahora. Cartas de despido. Este tipo de cartas son enviadas a algún miembro de la familia en la cual se sugiere que abandone algún rol que ha venido desempeñando en la familia. Charlotte y Danny. Charlotte había sido adicta a la heroína durante 9 años y deseaba recuperar su papel de madre de su hijo Danny, de 12 años. Esto había provocado considerables dificultades entre ella y Danny, y Charlotte deseaba ardientemente convertirse en la madre de su hijo. Danny deseaba con la misma intensidad seguir siendo el padre de su madre. Pedimos a Charlotte que escribiera una carta de despido a su hijo, ya que a partir de ahora ya no necesitaba que se portase como su padre. Esperó a la siguiente sesión para leérsela. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Danny cuando ella le pidió que intercambiaran sus roles. Estimado Danny, te escribo esta carta para agradecerte tus servicios durante los últimos 8 años de tu vida.
servicios que incluían cuidarme cuando estaba enferma, cuidarnos a mí y a tu hermana. Ahora que lo pienso, nunca te quejaste, a pesar de que todo lo que yo hacía era egoísta. Te convertiste en la madre, el padre, el alma de la casa, el cocinero y la mujer de la limpieza siempre que yo fallaba. Sacrificaste tu vida para hacer que nuestras vidas fueran más fáciles de vivir. Fuiste fuerte cuando yo era débil. Aprendiste a arreglártelas con la tristeza y el dolor de una edad en la que lo único que yo aprendí fue a sofocarlos y enterrarlos. Tus servicios fueron mucho más que perfectos, sobre todo por la forma en que me aconsejaste todos estos años sin llegar a ser exigente, haciéndome enfrentarme conmigo misma. Me hiciste ver y aceptar lo que estaba haciendo con nuestras vidas. Me cuidaste cuando estaba enferma y me diste ánimos cuando me hundía. Nunca abandonaste tu puesto. Cuando perdía el rumbo me mostrabas el camino. Ahora que estoy bien, solo tengo una manera de poder agradecerte todo lo que has hecho, y es ser para ti lo que tú fuiste para mí. Gracias por ser mi consejero y por favor alégrate por quedar al fin relevado de todas tus obligaciones superadas con la más alta calificación. Cartas de predicción. Epstein indica que acostumbra enviar con autorización del sistema consultante una carta para predecir el futuro de una persona, relación o familia. Suele usar un periodo de 6 meses como intervalo y se refiere a este como futuro inmediato. Envía estas cartas en un sobre cerrado con las leyendas privado y confidencial y no debe abrirse hasta la fecha de 6 meses después. La racionalidad de esta estrategia de Epstein es la siguiente. La predicción supone un seguimiento a los 6 meses, el cual sería interesante para el consultante y el terapeuta. Sospecha que la mayoría de las personas no obedecerán la prescripción de leer la carta de 6 meses después y espera que la predicción de la carta funcione como una profecía de autocumplimiento. En el caso de Alice, de 16 años de edad, nos fue enviada por su madre a causa de su negativa a trabajar, su participación en las actividades delictivas de una pandilla de gamberros motorizados y el número cada vez mayor de tatuajes en su piel. A Alice le había ido mal en los estudios y se había desentendido de ellos. Fue enviada a una escuela especial donde empezó a desarrollar una gran seguridad en sí misma y aprendió las leyes de la calle. Nos vimos en 5 ocasiones en el transcurso de las cuales Alice empezó a tomarse en serio a sí misma y decidió volver a las clases nocturnas. Su madre empezó a preocuparse menos por su hija y más por su propia vida. Esta es la carta con mis predicciones. A continuación, esta predicción para el futuro inmediato de Alice Brown. Ella podría conocer el contenido de esta predicción dentro de 6 meses, el 15 de junio de 1988 o en cualquier momento posterior. Mi predicción es la siguiente. Alice se mantendrá en el camino que inició hace 6 meses. A medida que pase el tiempo, se sentirá menos propensa a fingir que es poco inteligente y aceptará su inteligencia cada vez más, y al hacerlo se aceptará a sí misma. En gran medida, ha estado viviendo la mentira que le contaron tiempo atrás algunos profesores inútiles, pero la verdad se impondrá y en tendrá muchas ocasiones para comprobar que la verdad sobre sí misma y sus posibilidades es preferible a las mentiras que se ha estado diciendo, y haciendo esto convencerá a los demás. Habrá una etapa de transición casi al final del periodo del tiempo al que se refiere esta predicción, que será como el cuento del patito feo convertido en un elegante cisne. Puede que haya gente que prefiera que Jane siga como antes, y es muy probable que se produzca algunos roces entre ellos Jane, y cuando Jane emerja de las sombras, será a cargo de su propia vida, y dependerá mucho menos de los demás. Empezará a estar orgullosa de sus propios logros, así como de los logros de los demás. Casi al final del periodo de esta predicción, renunciará definitivamente a la idea de que no es inteligente y sentirá que ha sido una injusticia creerlo durante tanto tiempo. Yo, David Epstein, hice la predicción de Auckland, Nueva Zelanda, en 15 de diciembre de 1987. Carta de recomendación. En estas cartas, los terapeutas, en forma similar, como ocurre con las contradocumentos, véanse más abajo, certifican los logros que los clientes han obtenido
en las sesiones de terapia. En el caso de Sam y Susan eran los padres de los gemelos Eileen y Richard durante 12 años. Me consultaron porque les preocupaba que Richard no disfrutara de la vida como Eileen, quien al parecer era extraordinariamente simpática y participaba en miles de actividades sociales. Richard, por su parte, solo tenía 2 o 3 amigos con los que se reunía en su cuarto, que se había convertido en un laboratorio de ingeniería. Allí se pasaban los días discutiendo, dibujando los planos de sus inventos, a veces llegaban incluso a construir prototipos. Aunque Richard apreciaba la sociabilidad de su hermana, él, en cambio, se dedicaba a la ingeniería y estaba decidido a seguir con ella en la universidad. Sam y Susan admiraban mucho más la activa vida social de Eileen. Se descubrió que ambos habían pasado lo que describían como una infancia desgraciada y solitaria, pese a lo obvio de sus logros. En muchos aspectos ninguno de los dos se sentía realizado. Permanecieron inmutables ante mi observación de que el apasionado interés del uno por el otro había compensado con mucho los inconvenientes de sus respectivas infancias. Se desconcertaron cuando yo di tanta importancia a las relaciones que habían creado más que a las familias de las que procedían. Richard, que se había defendido hábilmente contra la preocupación de sus padres por su condición solitaria e infeliz, y por el hecho que el fondo estuviera repitiendo el tipo de infancia de ellos que ellos habían vivido, aprovechó la gran oportunidad para decir, la única forma de que me crean es que reciban una carta del psiquiatra. Pregunté, Richard, ¿crees que una carta mía sería suficiente? Tanto Eileen como Richard estuvieron de acuerdo en que tal vez lo fuera. Tras seguir comentándolo con Sam y Susan, todos dieron su consentimiento a la carta de recomendación. A quien corresponda, Sam y Susan Martin, en opinión del autor, son padres extraordinariamente buenos y cariñosos, sobre todo porque, a diferencia de otros padres, han animado a sus hijos Eileen y Richard a tener sus propias opiniones y a vivir sus vidas según sus diferentes inclinaciones y talentos. Han creado un clima familiar en el que aprecian a sus hijos, en virtud de lo cual sus hijos se aprecian a sí mismos. Eileen y Richard están empezando a comprender realmente qué y quiénes son y lo que pueden llegar a ser. Por lo que se refiere al hecho de que sus hijos sean gemelos, han encontrado formas de diferenciarlos y han conseguido que cada uno aprecie las diferencias del otro sin envidias o sin celos indebidos. Eileen ha desarrollado sus habilidades sociales mientras que Richard es un joven muy constructivo e imaginativo. Han descubierto formas de estimular a sus hijos hasta el punto de que siempre que se encuentran con un problema en la vida, no huyen de él, sino que buscan formas para afrontarlo. Pienso que Richard y Eileen son muy creativos a la hora de resolver problemas. En ocasiones Richard y Eileen consiguen elevar el nivel de las peleas hasta el punto de que sus padres se ven obligados por los gritos a intervenir. Creo que esto es innecesario y que les he recomendado una posible solución para que puedan renunciar a estas obligaciones. Sus padres son padres muy preocupados por sus hijos y evidentemente desean para ellos una infancia muy diferente a la suya. En mi opinión, lo han conseguido y comparada con la niñez miserable de sus padres, la de Eileen y Richard está siendo muy feliz. Una vez que Sam y Susan acepten que no tienen por qué ser padres perfectos y Richard y Eileen aceptaran mejor sus propias imperfecciones, después de todo nadie es perfecto y nadie tiene por qué serlo. Ha sido muy agradable para mí abordar y hablar de la educación de los hijos con unos padres también informados, concienzudos y preocupados. Si todos los hijos tuviesen padres, en estas muchas de las enfermedades de los niños y adolescentes no existirían. Atentamente de PD, esta referencia solo es válida hasta el 9 del 22 del 87, un periodo del año. Se solicita que pueda renovarse después de esta fecha. Bien, paso a este saludo que me pide Juana María Hernández Moral. Me mandas un saludo, me llamo Paola. Saludos, Paola. Continuamos con esta lectura de investigación psicológica acerca de terapia narrativa. Les recuerdo ver el día sábado la conferencia acerca de esta temática.
Cartas breves para ser enviadas entre sesiones. Estas cartas breves consisten en un breve resumen de la sesión terapéutica que se envía por correo ordinario entre las sesiones de terapia. Es terapia narrativa. Es frecuente que las sesiones se realicen con un intervalo de 15 días o 3 semanas o un mes, lo cual garantiza que la carta llegará al destinatario antes de la sesión siguiente. Epstein indican que muchos de los clientes que acuden a terapia llevan una existencia solitaria y conflictiva, y el hecho de recibir una carta a su nombre es un reconocimiento de su presencia en el mundo. Epstein reflexiona que el correo ejerce gran efecto sobre las personas, ya que es probable que lo lean de inmediato una carta que llega a su nombre y no es una cuenta. Además, una carta de este tipo será releída una y otra vez por la persona, que podrá extraer distintos matices del texto. Aunque no se ha efectuado un estudio formal del impacto de las cartas terapéuticas, Freeman y Epstein y Lobovitz afirman que en un estudio informal acerca del impacto de las cartas, los consultantes informaron que equivalían a una sesión y media de terapia, ya que podían releerlas entre las sesiones, lo cual daba fuerzas para continuar con los cambios logrados. Algunos ejemplos de cartas terapéuticas son las siguientes. Estimada Jenny, pienso que todos estamos siendo testigos de una ruptura en tu historia de autorrechazo. Durante nuestra última entrevista, al intentar entender en qué consistía esta ruptura, todos los datos apuntaban a que parece marcar una transición en tu vida, una transición que supone pasar de anularte a ti misma a valorarte de nuevo. La información que me diste me dejó claro que existen precursores en esta empresa, en el sentido de quienes te han precedido vieron vidas impulsadas por la historia. A la luz de todo esto, se me plantearon nuevas problemáticas, nuevas preguntas que me pareció oportuno poner por escrito. ¿Cuál ha sido la historia de la lucha que llevó a esta ruptura? Hay rastros de luchas similares que pueden identificarse en las vidas de aquellos que le han precedido. ¿Cómo se podría evaluar esto? Si estas preguntas suscitan tu interés, me gustaría saber cuáles son tus respuestas. Adiós. M.E.W. Estimado Jack, cuando discutimos qué era lo que tu problema exigía de ti para sobrevivir, quedó de manifiesto que consistía en el hecho de que aplicaras técnicas especiales para acusar a otros. Así que decidiste que te negarías a ser instrumento del problema, que te pondrías en huelga contra él, y renunciaste a estas técnicas de acusar, echar la culpa a otros. Mencioné todo esto en un encuentro con otros colegas, y ellos mostraron un gran interés por saber cómo había afectado esta decisión tuya a las actitudes de los demás respecto a ti. Decidimos enviarte algunas preguntas que surgieron durante nuestra discusión. ¿De qué forma crees que esta huelga ha afectado a la imagen de ti como persona que tienen los demás de ti? ¿Qué cosas acerca de ti mismo has podido a tu vez descubrir a partir de esto? Espero oír pronto tus respuestas. Ejemplo de carta enviada por el equipo de Talca al consultante mencionada en la nota a pie de página número 25. Natalia. Su deseo de hacer las cosas bien y de cuidar a sus hijos, sin querer, la he llevado a descubrir algo muy significativo. Usted es una persona valiosa. Ha señalado que le interesa de manera especial que sus hijos aprendan la importancia del respeto y hacerse respetar, sobre todo Orestes. De este modo se transforma en un desafío enseñarles en primer lugar a respetarle a usted como la persona y como mamá. Al respecto, es importante que señale claramente a sus hijos que no tolerará que le contesten con malas palabras, y menos que le arrojen objetos o la golpeen. En caso de que alguno de ellos le insulte o la golpee, usted reaccionará de inmediato dándoles un castigo acorde a la gravedad de la falta. Asigne tareas a sus hijos de acuerdo a las capacidades de cada uno. En caso de que no cumplan las tareas que les da, usted no los hará por ellos bajo ninguna circunstancia. Sabemos que usted ha desarrollado una enorme capacidad de tolerancia y que muchas veces los demás le reclaman que dice las cosas una y otra vez. Todos se han acostumbrado a esperar que usted se enoje para recién en ese momento hacer lo que les pide. Nuestra propuesta consiste en que usted
Ensaye ponerse firme a la primera con 3 propósitos fundamentales. Que sus hijos respondan cuando usted los necesita. Que usted no se desgaste esperando hasta enojarse. Que sus hijos aprendan a respetarla en todo momento. Tenemos plena confianza en su capacidad para realizar lo necesario a favor de su crecimiento de sus hijos. Ya es un hecho que a los dos les ha exigido que hagan cosas que pueden hacer para apoyarla y aprender. Ya les ha dicho Cristina y Orestes lo que usted espera de ellos y por qué. Si quiere que ellos avancen a un buen ritmo, es el momento de llevarlos a actuar bajo sus propias reglas y exigirle lo que sabe que ellos son capaces de hacer. Natalia, su vida de superación es un ejemplo que debe beneficiar a sus hijos más que a cualquier otra persona. Cuando empiecen a valerse por sí mismos, usted tendrá la tranquilidad de haberlos preparado para la vida. Equipo de Talca. Modelo para redactar las cartas terapéuticas. Bien, aquí sí me voy a quedar hasta aquí para explicar en la siguiente este modelo y los contradocumentos. A ver, permítame nada más, déjenme checarlo. No es mucho y se me hace como que mejor de una vez lo leemos. Entonces, es hoja y media parece. Modelo para redactar cartas terapéuticas breves. Rombach ha sugerido un modelo para la redacción de las cartas terapéuticas para enviar a los clientes en 3 sesiones. El modelo se compone de los siguientes pasos. Las cartas comienzan con un párrafo que explica el propósito de la carta y le solicita al consultante, al lector, que considere el texto y lo edite si lo considera necesario. A continuación, la autora propone agradecer la confianza y valentía del cliente para venir a terapia cuando con frecuencia agradeceré al cliente su confianza y su valentía al venir a terapia estaba sintiéndose mal. Posteriormente, redacta una sección detallada acerca de las fortalezas y los recursos del cliente. La autora sugiere mantenerse alerta de los recursos que pueda servir el cliente en la disminución del problema y o que confirman una identidad positiva indica que esta es una línea base para ayudar a los clientes a lograr las metas y para que estos sean testigos de la profundidad de su propia sabiduría, sugiere mantenerse alerta a los recursos estrella de los clientes y destacarlos en la carta. La carta finaliza con una idea subyacente que es solamente un ensayo de prueba y que podría no ser adecuada a la experiencia del cliente y le invita a cambiar lo que necesite cambiarse y usar sus propias palabras y expresiones y metáforas para describir su experiencia. Veamos un ejemplo de la autora en la cual puede advertirse la secuencia indicada. Esta carta fue descrita antes de primera sesión de 1 hora y media con una mujer mayor, Alice, que había estado casada durante 40 años con Jack. Jack había tenido un accidente y estaba confinado a una silla de ruedas. A pesar de los cuidados de ella y el gran amor que tenía por él, Jack se había vuelto verbalmente abusivo, incluso le había lanzado una silla en la cocina. Alice quería preservar el matrimonio, pero también creía que no tenía los métodos adecuados para manejar a Jack. Esta es la carta que escribí. Querida Alice, te escribo esta pequeña carta para preservar nuestros pensamientos de hoy respecto a los desafíos que enfrentas. Por favor, hazme saber si lo siguiente representa tus ideas y tu experiencia. Estuve realmente impresionada por todas las crisis y problemas que has enfrentado con Jack. Tu amor, devoción y compromiso con el matrimonio son fuertes y claros. Felicitaciones por honrar a tu propio corazón y por tus valores. También estoy impresionada que hayas sido capaz de mantener fuera a la culpa de tu vida. Considerando tu relación con Jack, la culpa podría haberte arrebatado tu propia vida sagrada. Me he dado cuenta que el hábito de negatividad y de rabia de Jack parece haberse apropiado de su vida a través de los años. Y a veces tiene el efecto de succionar tu energía. Sospecho que este hábito oprime a Jack y también a su potencial humano. Parece que sin saberlo, tú ya has diseñado un método para tratar con el hábito, un método que impide y o contrarresta que absorba tu energía. Hablando con
amigos y consejeros, escuchando a los amigos y consejeros acerca de formas diplomáticas de responder y afrontar el hábito de Jack, tu deseo de manejar el hábito en una forma sensible y que no lo dañe a él. El hábito ya está haciendo un buen trabajo al respecto, asegurándote que tienes una vida propia para que te rejuvenezcas, no uniéndote a Jack en su hábito, adoptando una actitud de no rendirte nunca con Jack. Esto mantiene tu esperanza y fe en la vida. ¿Y cómo sería tu vida sin fe ni esperanza? Cuidándote de las agresiones físicas como cuando él intentó tirarte una silla, comunicándote con tus hijos de modo de que toda la familia pueda unirse para resolver el hábito de negatividad rabia, dándole tiempo a Jack para que piense en tus sugerencias en lugar de reforzar las cosas. Esta práctica podría ayudarlo a que sienta que tiene más control en su vida, planificando y recibiendo respeto hacia ti misma, manteniendo sus formas positivas de pensar acerca de tu vida, honrando este modo de quién eres, fomentando prácticas que haga lo mejor de usted misma para tratar con el hábito de Jack. Pienso que esta práctica podría tener paz en la mente y ecuanimidad emocional. Vaya, esta es realmente una fórmula bien afinada, bien madura y probada a lo largo del tiempo. ¿Sabías que tenías un plan tan completo para tratar con un gran desafío en la vida? Te invito a experimentar con las siguientes ideas. Advertir. Comienzas a sentir que se te va la energía. 2. Elegir boicotear el hábito de negatividad rabia cuando este ocurra y después cuidar de tus propias necesidades. Esto significa decir no y después decir no a la negatividad o rabia y después ocuparte de ti misma. Sospecho que discutir con la negatividad y rabia solo lo refuerza y lo fortalece. La negatividad y rabia quiere que le den atención. Esta es la regla de la negatividad y rabia. Quiere que lo alimenten. ¿Has visto esa planta en la pequeña tienda de los horrores, donde Venus, gigante, atrapa a los insectos, grita aliméntenme, aliméntenme? Reforzarle a Jack el mensaje que lo amas y que siempre estarás allí, pero el hábito está comenzando a arrebatarte tu vida, de modo que tendrás que rechazar la invitación para que te mantengas en torno a él. Esto te permitiría regresar una vez que el hábito se haya calmado y tú tendrías más energía en tu vida. Esta estrategia de separar el problema del ser esencial o el espíritu Jack podría ofrecerle una oportunidad a Jack que se dé cuenta de que él no es el problema, sino el hábito es el problema. Si él pudiera ver esto, probablemente podría tener una oportunidad para comenzar él mismo a boicotear el hábito. Bien, Alice, este es un platillo que te ofrezco para tu digestión. Ve si te acomoda, inténtalo durante un tiempo, después podemos trabajar juntas nuevamente para colaborar en la promoción de la vida, la tuya y la de Jack. Sinceramente, Mary Ann. Contradocumentos. Inspirados en la filosofía de Foucault, White y Epstein acostumbran entregar documentos a los consultantes una vez que finaliza la terapia. Denominan contradocumentos a esta práctica porque en general en la cultura occidental se recurre cada vez más a diversos tipos de documentos para determinar el valor de las personas, títulos profesionales, diplomas, medallas, gálvanos, etc. Sin embargo, en la vida de las personas que consultan los problemas psicológicos es frecuente encontrar documentos que los degradan como personas, diagnósticos psiquiátricos o psicológicos o informes de derivación del colegio que dan cuenta de fallas de las personas y no de sus recursos o logros personales. Indican en estos documentos son leídos por un cuerpo de profesionales y obviamente no pueden ser entendidos por las personas comunes que conviven con el individuo etiquetado e informado. Los contradocumentos terapéuticos son certificados que permiten a los consultantes adquirir un nuevo estatus en la comunidad de las personas con las que conviven, obviamente sentirse orgullosos de sus logros personales. Los siguientes son documentos de este tipo de contradocumentos. Estos son los certificados. Estos certificados pueden ser entregados en una ceremonia con el consultante, su familia u otras personas
que lo conocen y podrían enriquecer la ceremonia. Certificado a un niño que ha superado la enuresis. Certificado a un niño que ha superado los terrores nocturnos. Certificado a un niño que ha superado el problema y dificultades de concentración. Y declaraciones. Son documentos que escribe el propio consultante con ayuda del terapeuta, en los cuales se deja testimonio por escrito de ciertas decisiones que se tornan en el transcurso de la terapia. Declaración de independencia. A veces en el transcurso de la vida humana se hace necesario que una persona disuelva los lazos que la atan al asma y se asegura entre los poderes de la tierra una posición en la que las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza le confieren derecho a una vida decente y normal como los demás, sin necesidad de temer al asma. Declaramos estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales y que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad frente al asma y frente a todas las demás cosas malas, y la búsqueda de la felicidad, y es así que los médicos y las medicinas están aquí para protegernos. Las personas tienen el derecho de cambiar de médico y a probar otros métodos de tratamiento, pero no deben hacer cambios revolucionarios en cuanto a doctores, medicinas u otros remedios de probada eficacia, pero deben tener el derecho de destituir a médicos, medicinas u otras cosas que no están dando resultado, y deben tener el derecho de derrocar al asma si está causándoles daño. Y es esto lo que voy a hacer: derrocaré al asma y estableceré mi propio gobierno y elegiré aquello que considere bueno para mí y no lo que quiera el asma. He causado mucho mal y nos ha creado un montón de inconvenientes, de forma que con sumo gusto me libro a partir de ahora de la tiranía del asma y me libero de todas sus ataduras. Daniel Brady hizo esta declaración el día tal, del mes tal, de 1987 en la ciudad de Nueva Zelanda. Esta declaración ha sido presenciada por su madre Jackie Brady y su padre Arthur Brady. Otros tipos de contradocumentos usados por White y Epstein en sus institutos son filmaciones en los cuales los consultantes cuentan al terapeuta y a una audiencia virtual que posteriormente podría ver la sesión los pasos que dieron para librarse, superar los problemas que llevaron a consultar. Interesante, este contradocumento permite a los consultantes dar un orden a su historia y percatarse de los logros que han alcanzado. Hasta aquí este documento. De igual forma, les recuerdo que para la conferencia de Psicomar Susano en Instagram la pueden ver, y la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Así es que nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.